Ok, perfecto. Pues ahora sí, listos. Fíjense que estaba meditando en la palabra el otro día y estaba pensando en el hecho de que yo creo que yo era el único que sí estaba orando para que Antonio y Charito se fueran. Y no porque quiero que se vayan, sino porque una de las cosas que yo he entendido a lo largo de mi vida es, Dios es un Dios de ciclos. Dios nos lleva a diferentes etapas en nuestra vida y Dios nos permite pasar ciertos tiempos en ciertos lugares y luego nos va a sacar de ese ambiente porque Dios es un Dios de cambios para llevarnos a crecer, ¿sí? Y si lo vemos en la Biblia, a lo largo y ancho de la Biblia, pasa todo el tiempo, ¿sí? Pasa que Dios sacó a Abraham y le dijo, te voy a sacar de tu familia y de tu parentela. Nosotros aquí cada día nos queremos más, cada día nos conocemos más y cada día somos más familia y cada vez somos más parentela. Y cuando Dios sacó a Abraham de su familia y de su parentela, los llevó a crecer a un siguiente nivel, ¿sí? Cuando Dios quiso sacar a Jacob de la identidad de su nombre, que era el tramposo, lo sacó de su familia y de su parentela y lo llevó a crecer a otro lugar, ¿sí? Entonces podemos entender que aún estas cosas que parecían difíciles y que muchos de nosotros no quisiéramos en nuestra carne, sabemos que Antonio y Charito se van y están siendo separados de su familia y su parentela y tienen muchas áreas que yo estoy seguro que ellos saben, nosotros no las sabemos, en las que tienen que crecer. Y Dios está siendo fiel porque todas las cosas se representan en la palabra, ¿no? Pero luego nos pasa que decimos, ¿y luego qué sigue? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿A qué iglesia voy a ir? ¿Qué pasa con esta nueva etapa? Mucha gente se va de la iglesia y luego regresa y dice, es que a mí no me gusta, ¿no? El otro día estaba yo en la ciudad de Chihuahua y una buena amiga de Pablo y Nancy mía se acaba de mudar a la Ciudad de México y me decía, recomiéndame una buena iglesia y le digo, bueno, ¿qué esperas de tu iglesia? Y me dice, espero que sea igual que la que estoy. Y le digo, no, mi hija, le digo, las iglesias se vuelven cada vez peores y no porque sean malas, sino que cada vez se tratan más de Dios y menos de nosotros. Hay iglesias en las que nos apapachan, en las que nos sentimos en casa, en donde nos queremos, pero llega un momento que estamos tan involucrados en la iglesia y con las cosas de Dios que no tenemos tiempo para Dios, ¿sí? Estamos tan acostumbrados a la manera que nos gusta, estamos tan acostumbrados a la manera en la que nos dijeron que se nos olvida Dios. Y la mejor manera de entender la iglesia, y yo lo entiendo de esta manera, esto conocí hace algunos años a un pastor en la ciudad de Durango que llegó feliz y me platicó y me dijo, René, ya cerré mi iglesia. Entonces yo me empezaba a persignar y no sabía qué decirle. Y le digo, ¿y por qué la cerraste? Me dice, porque toda la gente se fue. Y me volvía yo a persignar, pero ya no sabía cómo, ¿no? Todo mi ente religioso estaba así. Y después me dijo, cálmate. Todas las personas de mi iglesia crecieron al grado que tuvieron que ir a abrir su propio ministerio, su propia visión, su propio algo, y dejaron de pertenecer a esta casa, porque ya me multipliqué en ellos, y ahora ya no hay un pastor, hay 30 pastores con sus familias. Y le dije, wow. Entonces, si eso es la iglesia, eso es lo que yo quisiera algún día, ¿sí? El día de hoy se van Antonio y Charito y dices, yo digo, qué padre, porque a mí me consta que Antonio conoce de la palabra, y me consta que Antonio busca de la palabra y busca hacer justicia, ¿no? Eso es algo que a mí me consta y no tengo ningún reparo en decirlo porque yo conozco su corazón. No siempre empatamos y no siempre estamos de acuerdo, pero al menos estamos de acuerdo en el hecho de que él busca en su corazón. Y Charito es una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas y todos los días busca hacer lo correcto. Últimamente Charito ha estado poniendo orden en muchas áreas de su vida y lo siguiente que le toca es graduación, ¿no? Les toca graduación porque les toca el siguiente nivel. Cada vez que nosotros hacemos algo correcto en nuestra vida, sembramos bendición para la siguiente etapa, ¿sí? Yo me acuerdo cuando salí de la primaria, estaba aterrado porque no sabía qué iba a pasar en la secundaria, porque en la primaria siempre estábamos en un salón con un maestro que nos enseñaba todo, y ahora había que tener todo por separado en la secundaria porque era un maestro para cada materia y había salones diferentes para cada materia, y yo me acuerdo que tenía miedo. Íbamos con la hermana de mi mejor amigo y le preguntábamos, ¿cómo es la secundaria? Así como si fuera a ser de ovnis o extraterrestres o de algo así, ¿no? Y entonces me decía, pues es lo mismo, lo único que vas a hacer es aprender de la misma manera que aprendiste en la primaria, pero ahora con más orden y con más libertad, y ahora tú tienes la decisión de aprender si quieres aprender. Y eso fue algo que me impactó mucho desde entonces,
porque en la primaria no teníamos opción, ¿no? A nosotros nos daban 2 idas al baño en toda la mañana, ¿no? Y acá era, el que decide aprender eres tú, porque tú eres el que decide si entras o no entras a clase, el que hace o no hace la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando entré a la secundaria me di cuenta que era más fácil de lo que me imaginaba. Cuando entré a estudiar la prepa, me pasó lo mismo. Y cuando en la prepa me mandaron a estudiar al extranjero, estaba yo asustado, porque yo decía, es que ahora me van a hablar en alemán, ¿no? Y de repente me di cuenta que no era más lo mismo, porque todo lo que yo necesitaba era a mí mismo, todo lo que yo ya sabía y quién yo era. Me acuerdo mucho que mi papá siempre nos obligaba, literalmente nos obligaba a leer. Y yo decía, ¿y nosotros para qué queremos leer? Están locos que no sé qué. Mi papá leía como loco. Y mi papá nos hizo la costumbre de leer. Y entonces nosotros estábamos acostumbrados, mi hermano y yo, a tomar un libro y leerlo. Y sí, qué raro, porque mis amigos, nadie leía. Pero cuando llegué a Alemania, llegué a la preparatoria ya, y entonces en la clase de alemán, que es como nuestra clase de español, leíamos un libro a la semana. Y en nuestra clase de inglés leíamos un libro a la semana. Y en nuestra clase de francés leíamos un libro al mes, más aparte lo que cada quien leía en su casa. Entonces ya de entrada cada mes leíamos 9 libros, nada más por la escuela. Y teníamos que hacer ensayos y teníamos que verlos. Y entonces dije, wow, ahora no vengo más que a hacer lo mismo que yo ya hacía en mi casa. Porque en mi casa me equiparon para tener éxito en lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Y Dios hace lo mismo, porque muchas personas tienen la idea de que los problemas están ahí para enseñarnos algo. Y esa es una manera muy equivocada de pensar. Por eso le puse esta prédica, se llama Enfrentando a nuestros gigantes, ¿sí? Porque todos los días nos enfrentamos con gigantes y tenemos miedo, y todo depende de cómo veamos a nuestros gigantes, que es cómo los vamos a abordar. Todos hemos tenido problemas en la economía y entonces tenemos la idea de que Dios nos enseñó a ser humildes, nos está enseñando a ser humildes. Todo el mundo luego nos falta dinero y creemos que Dios nos está enseñando a ser administrados. Y luego se nos enferman los hijos y creemos que Dios nos está enseñando a tener fe. Y yo digo, entonces, ¿para qué está la Biblia? ¿Para qué está la Biblia si nosotros somos más inteligentes que Dios y nosotros le decimos a Dios qué es lo que está haciendo en nuestra vida, ¿no? Me encanta esa gente que dice, Dios por algo hace las cosas. Ok, ¿y cuál es ese por algo? ¿Por qué Dios tiene planes ocultos en nosotros y hace cosas que no entendemos? ¿No? ¿Nunca les ha tocado cuando llega en su celular? ¿Sí? Hoy casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente y luego llegan las aplicaciones y las aplicaciones les llegan actualizaciones, ¿les ha tocado? Y las actualizaciones todas traen una flechita que es pícale para abajo para que sepas qué es lo que le están actualizando. Y antes siempre decía actualizar, 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 y luego me enojaba cuando la actualización cambiaba de su forma de ser, ¿no? De repente se ve diferente y funciona diferente, ya no la sé usar. ¿O se acuerdan antes cuando todos estábamos limitados a Windows, ¿no? Y pasábamos ¿cuál era? Windows 98 a Windows XP. Y luego cambiaba completamente y ya no lo sabíamos usar. Lo chistoso del asunto es que aún en las aplicaciones de nuestro celular le picamos a la flechita y dice, ahora puedes hacer esto, ahora esto, le quitamos esto por esto y esto por esto para que no nos agarren por sorpresa. No podemos nosotros pretender que Dios nos ponga actualizaciones en nuestro software espiritual y que nos enseñe y nos equipe con cosas por algo, para que luego no las usemos. Entonces, ¿para qué Dios nos va a dar cosas? ¿Nunca se han preguntado por qué Dios no les da más dinero? Porque nunca hemos leído cómo administrar el dinero de acuerdo a Dios, ¿no? El otro día le platicaba a un grupo y les decía, hay veces que las parejas no tienen hijos porque los hijos no tienen propósito, porque nadie sabría qué haría con ese hijo. Porque Salmo 123:7, si no me equivoco, dice que herencia de Dios son los hijos. Quiere decir, Dios no nos da hijos a nosotros, nosotros le damos hijos a Dios. Y nos reíamos el jueves en la clase de matrimonios porque hablábamos de la autoridad. Y le decía, la vida sucede cuando una mujer se somete a un hombre, y no estamos hablando de sometida golpeada, sino sometida en autoridad. Y les decía que incluso un hombre puede definir el sexo de su hijo si quiere llegar a tal grado de autoridad, porque
físicamente, la decisión del sexo está en nosotros, en los cromosomas. El hombre somos los que tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Pero nosotros tenemos esa autoridad de definir lo que va a pasar. Les platiqué alguna vez, tengo un amigo que tenía un bebé completamente deforme en el vientre de su mamá y todos los médicos les aconsejaban que tenían que abortar ese bebé porque iba a ser completamente deforme. Y entonces este amigo mío, con su autoridad y con su propósito, le empezó a dar instrucciones a su bebé. Y entonces la primera instrucción que le dio, le puso las manos sobre el vientre de su mujer y le dijo: vas a adorar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Y entonces le empezó a dar la palabra como un propósito. Y al cabo de una oración, 2 días después fuimos al médico y la bebé estaba completamente perfecta. Porque la autoridad viene con nosotros con el conocimiento. El software es la Biblia, ¿sí? Cuando Dios nos da algo es porque hace que la Biblia se haga patente en nosotros, que empiece a funcionar. Tenemos que declarar las cosas que son en nosotros. Porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios y con la capacidad de expresar su naturaleza. Entonces, si las cosas no están pasando en nosotros, es que no estamos leyendo las actualizaciones que Dios nos dio. Y el que no lee la Biblia, pues no tiene actualizaciones, porque entonces no sabe lo que Dios le puede dar. Entonces, cuando vamos a enfrentar nuestros gigantes, cuando vemos a personas, el otro día venía una mujer conmigo y me dice: mi esposo se quiere divorciar conmigo. Le digo: ¿ahora es tu trabajo el reconquistar a tu marido? Y si él no quiere, le dije: no es una cuestión de que él quiera, es que Dios te dio a ti la capacidad de reconquistar a tu marido, por eso estás el día de hoy aquí. Si Antonio y Charito se están yendo a Puerto Vallarta es porque pueden, porque Dios los equipó y ya les dio el material y el software necesario para crecer, para avanzar y para hacer aquello que tienen planeado ellos juntos, ¿sí? No van a ir a ver si allá pasa algo. Si van de la mano de Dios es una garantía que va a pasar, ¿no? Es como la gente que dice: vamos, los matrimonios, vamos a tener relaciones a ver si vamos a tener un hijo. Pues no, ¿verdad? A ver si tenemos un hijo, pues no, es un mandamiento, ni siquiera es opcional. Ni siquiera es opcional, es una instrucción de parte de Dios. Oye, es que yo quisiera que mi esposo cambiara, que mi esposa cambiara. ¿Sabes qué? No es opcional. Si tú eres mujer, lo único que necesitas hacer es sujetarte a tu marido entendiendo que él es tu autoridad. En el momento que tú crezcas, tu autoridad tiene que crecer, porque la Biblia dice que tenemos las autoridades que merecemos. Entonces nos damos cuenta que cada vez que va a haber un cambio, Dios nos equipó previamente para el cambio, ¿no? Me encantó esta semana, Anabel se integró a la iglesia esta semana. Anabel viene de un trasfondo de otra iglesia, de todo, y luego de repente la veo que le empiezan a temblar los ojos y los oídos, porque ustedes saben que yo soy muy directo y que empiezo a decir las cosas, y entonces me dice, llegó y me dice: no sé si voy a poder, no sé si voy a poder. Y luego el martes después el miércoles después de la clase volteé y dice: ¿sabes qué? Yo lo único que tengo que hacer es amar a las personas, ser reflejo de Dios, y Él me va a enseñar lo que yo necesite. Y dije: wow, necesito 30 Anabeles en mi iglesia, ¿no? Porque ahora sí que cedió, bajó la guardia y dijo: no es lo que yo creo, sino lo que Dios quiere hacer en mí, ¿sí? Y ella entendió, ¿sí? Y ella entendió que lo que Dios quiere hacer en ella es hacer algo práctico, no algo teórico. Y que ya le había dado antes la capacidad de hacerlo. Porque fíjense qué chistoso, a ella la mandó una amiga que va a otra iglesia, en vez de invitarla a su iglesia, la mandó a la nuestra. Y cuando le hablé a la amiga, le dije: ¿por qué me mandas a Isa? No es cierto. Cuando le hablé, le dije: oye, me llama mucho la atención, ¿por qué mandas a Anabel con nosotros? Y ella me dijo: número 1, lo oré y Dios me lo dijo. Y número 2, te conozco y entiendo qué es lo que necesita. Dije: wow. Dije: si Dios lo entiende y la amiga lo entiende y ahora Anabel lo entiende, quiere decir que Dios puso previamente en el corazón de Anabel la capacidad de abrirse a nuevas maneras de expresar lo que ya conoce y lo que ya siente, ¿sí? Así funcionan las cosas. Porque la Biblia nos enseña un principio. En 1 Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tribulación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más allá de lo que pueden resistir, sino que les dará también, juntamente con la tentación, la salida,
para que puedan soportar. ¿Qué quiere decir esto? Si un día te quedaste sin dinero, Dios te dio un principio y te dio herramientas para que te puedas administrar adecuadamente antes de. Te dio una capacidad de vivir no con menos, sino de una mejor manera. Porque hay veces que cuando tenemos dinero somos muy sueltos con él y no funcionamos como debe de ser porque nos marea el dinero. Ahora Dios nos está diciendo, ya te puse sabiduría, ya te puse fidelidad, ya te puse esto, ahora vamos a echarlo a andar. ¿Sí? Mucha gente le tiene miedo a la adversidad, mucha gente le tiene miedo a la enfermedad. Estoy viendo unas personas en el hospital, imagínense nada más, estoy visitando un hombre que tiene cáncer, cirrosis, hepatitis y otra de esas de las que la gente se muere, 4. Yo decía, no, pues ya para qué voy, ¿no? Cuando me hablaron le dije, pues yo no doy santos óleos, ¿no? Y fue muy interesante porque me habla su hermana y me dice, yo quiero que venga a orar por mi hermano. Y le dije, yo como, ¿para qué quiero ir a orar por su hermano? O sea, le dije, si desde el momento que usted quiere que yo ore por su hermano, ya estamos mal, porque la que tiene que orar por su hermano es usted. Y entonces me fui, me senté con ella, nos platicamos unas 2 horas, le afirmé su identidad. Y me decía, es que mi hermano despierta con los ojos así brillosos, temblorosos, de miedo, no se quiere morir. Entonces le dije, pues mire, cuando llegué no había manera de que yo pudiera entrar a ver al hermano, porque está en un ambiente aislado. Y entonces le empecé a recordar quién era ella y quién era Jesús en su vida. Y anoche me habló feliz de la vida. Me dice, pude hablar con mi hermano, le pude platicar todo lo que usted me platicó, pude declarar la palabra en él. Dice, y empezó a llorar, pero empezó a llorar de coraje y empezó a sacar sus miedos. Y al final, porque lloraba tan fuerte que los doctores venían, decía, y lloraba tan fuerte que los doctores vieron que ya estaba teniendo un desahogo y que estaba siendo liberado de sus miedos. Dice, y ahora está dispuesto a luchar por su vida. Y tiene 4 enfermedades terminales, ¿no? Ni en Grey's Anatomy vemos eso, ¿no? Hay veces que necesitamos eso. Lo único que nos falta es tener ganas de saber qué es lo que Dios instaló en nuestro software espiritual últimamente. Nosotros vemos los problemas y los vemos como un gigante. De repente vemos las deudas y las volteamos a ver hacia arriba. De repente vemos nuestros matrimonios y los volteamos a ver hacia arriba. Luego vemos los problemas con nuestros hijos, los volteamos a ver hacia arriba. O vemos a los mismos muchachos y los vemos y decimos, se nos está perdiendo, y los volteamos a ver hacia arriba. Y los hacemos gigantes. Cuando lo único que nos recuerda la Biblia es que nuestro adversario ya fue vencido. La pobreza ya fue vencida, la enfermedad ya fue vencida, la misma muerte ya fue vencida. El aburrimiento en la pareja fue vencido, los problemas entre las personas fueron vencidos, las adicciones a las drogas ya fueron vencidos, pero hay veces que los vemos como gigantes. Y cuando veo a los gigantes me acuerdo de David, porque David peleó contra un gigante, ¿sí? David peleó contra un gigante, pero David tenía muy claro quién era él y quién era el gigante. Y me encanta el hecho que David llamaba a Goliat, le decía que él era un filisteo incircunciso. Y para entender qué es un filisteo incircunciso es, número 1, ¿sí? Los filisteos vienen de la rama de descendencia de Canaán. Es un pueblo que viene maldecido desde su fundación, ¿sí? Es un pueblo que viene maldecido desde su fundación. Entonces, cuando le decía filisteo, no le decía por donde vivía ni por quién era su rey. Le está diciendo, mijo, no tienes chance conmigo. Estás mal desde el principio. Estarás muy grandote, pero no te sirve de nada. Y segundo, le dijo incircunciso. ¿Por qué le dijo incircunciso? Porque no estaba circuncidado, no. ¿Sí? Le dijo incircunciso porque en la circuncisión había una promesa. Dios le dijo a Abraham, todos los que se circunciden en tu casa, van a estar bajo la promesa de que serán mi pueblo. Y dijo, tú, los de tu casa y los extranjeros que habiten en tu casa. Entonces le dijo, tu pasado no te sirve y tu futuro, ¿sabes qué? Tampoco.
no te sirve para nada, porque no tienes promesa. Filisteo, pasado, maldito. Incircunciso, sin futuro. ¿Sí? En el momento que lo vio perdido, porque lo conocía mejor que él mismo. Porque dijo, mira, tú fuiste desechado a causa del pecado de tu padre. Y nunca te has acercado a nadie que te regale bendición y que te dé un futuro. Y como no eres circuncidado, no tienes futuro. Estás destinado a ser desechado para siempre. ¿No? Entonces, ¿saben qué pasó con David? Se enojó. Y esa es la parte que nos toca a nosotros y esa es la parte que nos hace falta en nuestra vida espiritual. El tener muy conscientes quiénes somos nosotros, quiénes son nuestros problemas y enojarnos. Porque entonces dice, pues estará muy grandote pero ¿por qué viene y nos insulta? ¿Y por qué nos viene y nos quiere hacer sentir menos cuando él no es nadie? Porque no hay nadie detrás de él. No tiene ninguna garantía, ni siquiera de que vaya a vivir mañana, ¿sí? Es como que aquellas personas nunca les ha tocado, nos vemos mañana, si Dios quiere. Ay, pues ahora sí que filisteo y incircunciso, con la pena. Si tú no sabes si vas a estar aquí mañana, ¡qué pena! Ay, René, pero tú nunca sabes. No, yo sí sé. A mí Dios me ha llenado mi vida de profecía y hay un montón de cosas que Dios todavía tiene que cumplir. ¿Por qué me habré de morir mañana? Oye, yo estoy haciendo planes con Dios y tengo un montón de cosas que vamos a hacer aquí. Imagínense, si yo me muero, no va a haber aniversario la semana que entra aquí en la iglesia. Entonces ya no es si Dios quiere, ¿verdad? Es que Dios ya dijo que levantamos una iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, no. Pablo y ustedes están más equipados, ustedes no necesitan a René nada más los arrea. Sí. Si René vive. Pero a lo que voy es con esto, porque hay veces que nos llenamos de una falsa espiritualidad y empezamos a echarle la culpa a Dios y nos comportamos como filisteos y como incircuncisos. Y entonces vemos a cualquier gigante y estamos en una esquina muertos de miedo. Muertos de miedo. Ahí vienen las deudas. ¿Qué nos dice Dios que nosotros somos sus hijos y que Él es el dueño del oro y de la plata? ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es quitar la maldición de nuestra casa para que el oro y la plata fluyan en nuestra casa. Lo hemos visto y lo hemos dicho muchas veces, las deudas son maldición, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios dijo que tu pecado va a pasar a 3 y 4 generaciones, pero dice que todo lo que hagas bien va a pasar a 1000 generaciones, quiere decir que todo lo que hagamos bien va a suceder mejor. El otro día me llegó una mujer y me preguntó, oye, si yo diezmo, ¿a mi marido se le acaban los problemas? No, pero tú diezma porque en ti va a haber bendición y vas a ser contagiosa hacia tu casa y las cosas van a empezar a pasar. Eso es lo importante. Dios reconoce la fidelidad, por eso dice, ni siquiera necesitamos preocuparnos por la salvación de nuestra familia, dice, si tú tienes fe, tú y los de tu casa van a ser salvos, ¿sí? Tú y los de tu casa van a ser salvos. Me encanta, voy a ventanear un poquito a Susana y Esmeralda, pero es un muy buen ejemplo. El otro día viene, ¿cuántos años se llevan ustedes? 11, ¿verdad? Susana le lleva 11 años a Esmeralda. ¿No habrían de llegarles a ustedes cuando quiten lo que les estorba del camino? Porque todos tenemos detallitos que nos tenemos que quitar y tenemos que regresar a la santidad, y no estamos hablando de la santidad como ser buenos, sino la santidad de tener nuestro corazón atado al corazón de Dios, ¿sí? Eso es todo lo que necesitamos, ¿sí? Porque entonces, cuando sepamos quiénes son, sabemos que los que vienen detrás de nosotros no van a batallar. Imagínense nada más, yo tengo 25 años en el Evangelio, tengo 25 años leyendo la Biblia, y hay veces que mis mejores momentos de intimidad se los doy en una plática y ustedes aprenden lo que yo tardé 25 años en aprender. Sería injusto que yo quisiera ponerles a ustedes el yugo y decirles, no, Esmeralda, tú no te puedes ir, te faltan 25 años, ¿no? ¿Por qué? Si ya yo abrí camino espiritualmente para ustedes, ustedes tienen acceso a mi intimidad y con esto lo van a multiplicar para que crezcamos y la llevemos a otros. Cuando veamos las cosas de esa manera, ¿sí? Cuando veamos las cosas de esa manera vamos a empezar a vencer. David decía, fíjense nada más, en 1 Samuel 17:36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba,
y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dice, a mí no me importa si fue un oso, si fue un león o fue Goliat que se ve grandotote. Dios me ha dado la autoridad para matar a cualquiera que se ponga en contra del pueblo de Dios. Porque ya no era una cuestión de tamaño ni de destreza, era una cuestión de identidad. Porque aparte David iba a ser rey, ¿no? La actitud de rey estaba en él desde ese momento, ¿sí? Porque ¿quién sale a la guerra pensando a ver si va a ganar? ¿Quién va a la guerra? Va seguro que va a ganar. Si no, no vaya, ¿no? Si no, no vaya. ¿Verdad, Antonio, que tú no vas a ver si puedes remodelar el hotel? ¿No? Aparte no eres el primero, no es el primer edificio que remodelas, ¿no? Aparte es nuevo. Ah, ok. Es obra nueva, todavía mejor tantito, ¿no? Entonces, no tienes el mismo miedo que tuviste con el primero, ¿verdad? Cada hotel te da experiencia para ir haciendo el siguiente, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Quién de ustedes ha estado en aprietos económicos y Dios lo sacó alguna vez? ¿Y quién sigue sufriendo como la primera vez? Porque me pasa, yo los escucho muchas veces, cuando vienen y dicen, ay, es que, ¿no? ¿No? Cada vez en nuestra identidad los gigantes se hacen pequeños, y se hacen pequeños a causa de la identidad que tenemos y de la experiencia que Dios nos da. Si la primera vez no aprendimos nada, entonces no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque si no, nos vamos a hacer fervientes admiradores de la profeta Alicia Villarreal, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? ¿Sí? No es que es profeta, porque mucha gente yo los veo, vienen, ora por mí, no sé qué, aquí, allá, y luego ves que no aprendieron nada y te vas a dar cuenta que en 3 meses les va a volver a suceder, ¿no? La tierra nos dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. La Biblia dice, aprende de mí y sé imitador de Cristo. Y Cristo, ¿cuándo vieron a Cristo fallar? ¿Cuándo vieron a Cristo sufrir de hambre? ¿Cuándo vieron a Cristo llorar y decir no puedo? Nunca. El otro día vino alguien y me dijo, es que Jesús era pobre. Y yo, ¿en serio? ¿Que nunca has leído la Biblia? ¿En serio, en serio, en serio? Le digo, Jesús y sus discípulos están acostumbrados a enseñarle a miles de personas en cada ocasión y están acostumbrados a darles de comer en cada ocasión. Y la famosa historia o anécdota de los panes y los peces fue una ocasión en la que no estaban preparados porque no estaba planeado. Y entonces dijeron, si no hay dinero, está el Padre de los cielos que todo lo soluciona. Eso es lo que les está enseñando esa parte. Cuando Jesús fue aprendido, los guardias se pelearon su túnica porque sería lo equivalente a un Armani de hoy en día. ¿Cuánto andaba bien vestido? Él tenía que representar a Dios dignamente. Su humildad consistía en entender que todo lo que venía, que todo lo que tenía lo tenía por el Padre. Imagínense los que queramos hacer un voto de pobreza para seguir a Cristo. Hello. ¿No? ¿Sí? Salud. Nosotros somos imitadores de Cristo y tenemos que aprender de Él para no pasar las cosas que Él no pasó. Jesús vino y les demostró a los filisteos que todo aquello que pasaban los filisteos, el sufrimiento, el azotarse, ¿qué hacían los filisteos? Los filisteos, válgame Dios, los fariseos, perdón, miren, no me están poniendo atención. El fariseo cada vez que se sentía mal, se ponía un costal de yute o algo similar, de esos que pican, y luego se echaban arenita de silicio desde la cabeza y luego se les corría y tenían una picazón horrible. Y eso era una señal de que estaban sufriendo y de que estaban ofendidos y una señal con la cual oraban y pedían perdón. ¿Cuándo vieron a Jesús haciendo vestido de silicio? Él decía, pues ya vine yo a darles vida, ¿para qué necesitan hacerse medio muertos? ¿Sí? Como diría una muy querida amiga de Irapuato, dice, pues ¿para qué se azotan? ¿No? ¿Para qué se azotan? Nosotros hemos sido llamados a derrotar gigantes antes de que sean gigantes. Porque en la Biblia no hubo más que un solo gigante. Bueno, había los gigantes nefilitas y después hubo el gigante Goliat y después ya no hubo gigantes. Ahora nada más dijo Jesús, imítenme. ¿Sí?
Me encanta porque luego hay gente que viene conmigo, ay, fui a un lugar y había un espíritu y me golpeó. Y yo le digo, yo me acuerdo de un Jesús que fue separado enfrente de un endemoniado gadareno. Y cuando le preguntó el nombre al endemoniado, el endemoniado le dijo, nos llamamos Legión. Y para que entendamos mejor lo que es una legión son 10,000 soldados. Quiere decir que este hombre tenía 10,000 espíritus. Y entonces, ¿qué le hizo? ¡Arrepiéntate! Y luego le daba vueltas como a la niña del exorcista a la cabeza, ¿verdad que no? ¿Sí? Simplemente fue, se paró y en él le dijo, tú estás perdido. Y lo echó a los puerquitos y lo inventó el jamón endiablado después, ¿no? Es todo lo que hizo. Fuera de eso no había más. ¿Sí? Fuera de eso no hizo más. Hay gente que le encanta y cada ratito me traen los manuales de guerra espiritual y yo les digo, ¿y en qué momento tenemos que pelear guerras espirituales? O sea, ¿cuándo vimos a alguien peleándose con un demonio? ¿No? Ahí está Elías, ¿no? Tú haces tu fogata, ustedes 400 profetas de Baal hacen su fogata, yo hago la mía yo solito. Ellos no pudieron hacer que su dios Baal prendiera la fogata. Elías todavía se dio el lujo, le hizo un canal alrededor, trajo cubetas de agua y tanques de agua para que mojaran la madera, y entonces le dijo, Dios, tú y yo que somos cuates, ven esto. Prendió el fuego y después él solito se puso y degolló 400 profetas. ¿A poco si le echaban un montón no eran más fuertes? ¿Sí? Porque tontos se iban a decir, ay, nos ganaste, ¿no? ¿Verdad que no? Él tenía toda la actitud. Él sabía perfectamente quién era y quién estaba con él. 400 profetas son más que un gigante, ¿no? Hay un principio que es muy importante, ¿sí? Y esto siempre se los recuerdo cuando les platico acerca del endemoniado gadareno. Había 10,000 espíritus en un solo hombre. La historia no nos dice cuántos puercos había, pero lo que hizo Jesús es que los envió muchos puercos porque los separó. Y hoy en día entendemos que hay un dicho que dice, divide y vencerás, y es 100% cierto. Y eso es algo que les digo en consejería todos los días. Si tienes muchos problemas, divídelos, empieza uno por uno y vamos a llevar uno por uno delante de Dios y vamos venciendo uno por uno todos los días. Porque hay veces que quisiéramos apretar los ojos y alguna otra parte de nuestro cuerpo y después de eso que todo estuviera solucionado, pero si lo solucionamos de esa manera, no va a pasar nada y no vamos a aprender nada. Y entonces vamos a estar, como dijo Alicia Villarreal, tropezando con la misma piedra otra vez, ¿no? Los gigantes están ahí para morir y para nunca regresar. Los gigantes nunca llegan antes de tiempo y eso es un principio importantísimo. Cada vez que tengas una bronca, tienes que aspirar a que la siguiente sea más grande, porque si no, no aprendiste nada. Si no, no aprendiste nada. Si no, Dios no te llevó a crecer o no te dejaste llevar a crecer por Dios. ¿Sí? Si la primera vez que tu hijo tuvo calentura, lo curaste con un tempra, tienes que estar preparado para una fiebre en el día que no te quede de otra más que imponerle manos a tus hijos. Y cuando venga después de que hayas visto a tus hijos y los hayas sanado de una fiebre con la sola imposición de tus manos, tienes que prepararte porque lo siguiente que viene es un enfermo de cáncer. Y Dios te va a poner a amar a esa persona como si fuera tu hijo. Y cuando lo ames como si fuera tu hijo y estés dispuesto a dar tu vida por él, lo vas a sanar de lo que tú quieras. Y entonces aquel cáncer grande y enorme se va a volver chiquito contra el amor que nosotros expresamos. Pero tenemos que estar listos. Si no amamos, no nos va a pasar nada. Si no amamos, no va a pasar nada. Hay veces que nos vemos apretados con lo que sea y vamos y pedimos dinero prestado. Yo siempre le decía a Dios, y es algo que le pedí hace mucho tiempo, le dije, Señor, yo soy de los que prestan y no de los que piden prestado porque eso fue lo que tú dijiste. Y un día tomé una decisión y le dije, Señor, esta es la última vez que tomo prestado y nunca más voy a volver a tomar prestado. ¡Pum! Y ese día Dios empezó y cambió mi vida y la cambió y le dio la vuelta porque esa es su promesa. Mi gigante eran mis finanzas en ese sentido, pero fue una cuestión de identidad y de actitud y Dios lo cambió. Porque si no creemos en lo que dice la Biblia, entonces ¿en qué creemos? ¿Sí? Y si no creemos en lo que dice la Biblia y lo llevamos a cabo, entonces no creemos en nada. ¿Sí? Porque todo depende de quién sea nuestro Dios.
Y yo les pregunto, ¿quién es su Dios? ¿Sí? Me encanta y la verdad me siento muy honrado con la confianza que me tienen cuando vienen a consejería conmigo. Me puede mucho cuando no se dan cuenta que la solución a sus problemas estaba en ustedes mismos, porque Dios los equipó previamente. Hay veces que nada más los manda conmigo a que les recuerde lo que Él ya hizo, ¿no? Hay mucha gente que quiere intercambiar con Dios. Dios, yo hago cosas buenas y tú haces cosas buenas. Señor, yo ayudo a otra gente y tú me ayudas a mí. No. Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Si Dios es bueno, nosotros somos buenos. Si Dios es abundante, nosotros somos abundantes. Si Dios es misericordioso y perdona, nosotros ¿por qué no habremos de hacer lo mismo? Es que no me nace. Pues no te nazca, es que esa es tu capacidad, ¿sí? Está en tu boca el decir las cosas. Hay tanta gente que si no tiene problemas no es feliz, ¿no? Pero quieren que le solucionemos los problemas, ¿no? Yo digo, no. Tenemos que ver a Dios en todas partes y eso es algo de lo que tenemos que hacer. Y quiero terminar con esto porque es muy importante, porque esa es parte de nuestra identidad. Fíjense nada más, esto está en Lucas 4 del 18 al 19. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Y se los voy a explicar rápidamente para que nos quede muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y aquí es donde tenemos que hacer una diferenciación, porque mucha gente no lo termina de captar. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y son tres personas que funcionan de manera diferente, aunque son la misma, ¿sí? Y esto viene, ay, es que tengo miedo. ¿Tienes miedo de qué? La Biblia dice, yo no les he dado un espíritu de temor, sino uno de poder, amor y dominio propio. Y aquí viene porque es en ese orden, ¿sí? Porque estamos hablando de las tres personas de Dios, poder, amor y dominio propio. ¿Quién es el poder? No, el Espíritu Santo, ¿sí? El poder de Dios está manifestado por el Espíritu Santo. Cada vez que Dios hacía alguna obra portentosa en el Antiguo Testamento, se menciona que vino el ángel de Dios, ¿sí? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el amor? Jesús. ¿Y quién es el dominio propio? El Padre, porque el Padre es la disciplina, el orden, la justicia, la autoridad. Gracias, Esther. ¿Sí? Entonces dice, Dios no nos dio un espíritu de temor, sino nos dio uno de poder, amor y dominio propio. Quiere decir, nosotros vivimos en la época del Espíritu Santo, al primero que tenemos que acudir es a Él, y no tenemos que acudir a que Dios nos arregle las cosas, sino entender que Dios va a hacer algo por medio de nosotros. Por eso es primero poder, ¿sí? Dios no me va a arreglar mis deudas, las va a solucionar por medio de mí. ¿Cómo? Poniendo el Espíritu Santo ¿en dónde? Encima de mí, porque entonces estoy bajo autoridad. Ahorita decíamos en Lucas, el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo estoy, ahora sí que, cobijado por la sombrilla del Espíritu Santo que me va a dar poder. Segundo, amor, ¿sí? ¿Quién habita en nuestro corazón? ¿Jesús, el Padre o el Espíritu Santo? Jesús, ¿sí? Porque es el amor, ¿sí? Jesús es la parte práctica de todo esto, ¿sí? Jesús es la capacidad de decidir todos los días, ¿sí? Querer a Diego aunque me tuerza la boca, ¿sí? El amor, ¿sí? ¿Tengo poder? Sí, pero cuando tengo amor tengo un motivo para tener el poder, porque si no, nomás voy a andar haciendo milagritos y me voy a convertir en santo yo mismo. Y dominio propio, para entender que soy una persona, a pesar de que estoy llena del poder de Dios, tengo límites, porque todo lo que hago no lo hago para mí, sino lo hago para Él. ¿Sí? ¿Ahora queda clara esa cita? ¿No? Fíjense, ahora sí, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, ¿sí? Y cuando decimos me ha ungido, la unción se hace con aceite, se derramaba aceite sobre la cabeza de alguien. ¿Quién es el que nos unge? El Espíritu Santo. ¿Y si no está encima de nosotros? ¿No? Va a quedar como la orina del perro en el tubo, ¿verdad que no? Sobre nosotros, el poder, el Espíritu está sobre mí,
y me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Y no está diciendo para ir y gastar nuestro dinero y entregárselo al mundo. No está diciendo, yo vengo a darle las buenas nuevas a los pobres. A los pobres, ahora sí que económicamente, pero también a los pobres en espíritu. Quiere decir, no voy a yo solucionar los problemas de nadie, ni los económicos, ni los morales, ni los espirituales de nadie. Yo vengo a decirles que ahí viene la respuesta y les voy a decir cómo. Porque mucha gente luego termina siendo el salvador y el redentor de otros porque los ayuda con cosas que nadie les pidió. ¿Sí? Dicen, venimos a traer las buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes qué? No estás destinado a ser pobre y te voy a decir cómo. ¿Sí? Luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora sí, donde hay dolor, yo puedo sanarlo. ¿Por medio de qué? De la imposición de manos y por la entrega del amor. No voy a solucionar sus problemas, voy a sanar sus corazones para que luego con los corazones restaurados, ellos hagan igual que nosotros, se levanten ellos mismos y solucionen sus mismos problemas por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo decía, es que estoy gordo. Y yo era prisionero de la grasa y de mi mente. Y la gente me veía y decía, es que eres gordo. Y estaba realmente encerrado. Y un día yo le dije a Dios, Señor, yo quiero un remedio de cómo adelgazar, sin hacer ejercicio, sin hacer dieta, y que todo el mundo sepa que fuiste tú. ¿Y saben qué pasó? Me lo dio. Y el día de hoy peso 74 maravillosos kilos. ¿Sí? Pero Dios me dijo, te voy a decir cómo. Cuando yo le digo a la gente, oye, es que estás metido en esto, estás ciclado en esto, yo no puedo sacar a nadie de ningún lado, pero le puedo decir, hay libertad y de esta manera puede haber libertad, de esta manera te puedes zafar de estos problemas. Esto no es importante. Hay veces que hay gente que viene conmigo y me hace unas preguntas bíblicas de esas que dices, mamacita, ¿en qué momento se te ocurrió esto? ¿No? Y ¿saben? Hay veces que los tengo que liberar de sus propias preguntas. ¿Y saben cómo los libero? Les digo, esto que me estás preguntando, ¿va a salvar a un montón de personas? No. Ok, suéltalo, ¿no? Porque hay gente que no avanza en su vida espiritual por estar haciendo preguntas. Y la cuestión es, pregunto algo, lo aprendo y lo llevo a la práctica para que pueda tener nuevas dudas del siguiente nivel, ¿no? Todo lo que pueda siempre se los voy a contestar porque ese es mi trabajo y aparte me encanta, me fascina. Pero hay personas que luego quieren sacarle a uno la respuesta como para ponerle el pie para demostrar que uno está equivocado, qué sé yo, ¿no? Y hay veces que dices, ¿sabes qué? Yo te voy a decir cosas, no te voy a resolver tu duda porque no lo sé todo, gracias a Dios, ¿no? Pero te voy a dar libertad enseñándote que ni yo ni nadie te va a resolver y que no tiene sentido tu duda y te voy a libertar. Eres cautivo de tu propia mente y a veces eres cautivo de tu propia necedad y yo soy de los primeros, ¿no? A dar vista a los ciegos, y esto estamos hablando en los dos sentidos. Vamos a enseñarles, es nuestro trabajo, por eso yo soy así, soy duro, soy directo, a veces soy hasta grosero, pero hay veces que necesito que ustedes vean lo que no quieren ver, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi opinión. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser allá afuera. Tenemos que ser duros, tenemos que ser directos y tenemos que darle vista a la gente y decirle, déjate de payasadas y empieza a actuar en Cristo. ¿Sí? Luego dice, a poner libertad a los oprimidos. Hay gente que le encanta venir a la iglesia que le digan qué hacer. ¿Sí? Hay gente que le encanta que la traten mal sus maridos y sus esposas. Hay gente que le encanta vivir de una manera donde siempre alguien más tiene el pie puesto en su cuello, no importa en qué modo. ¿Sí? Y hay veces que tenemos que llevarlos a que dependan de Cristo y no dependan de las personas para que puedan dejar de ser oprimidos. ¿Sí? Y por último, a proclamar el año agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? A proclamar a que vamos a vivir una vida agradable a Él y cuando las cosas están bien con Dios, las cosas van a estar geniales con nosotros. ¿Sí? De eso se trata. Nuestros gigantes son pequeños cuando vivimos de esta manera, cuando entendemos que el Espíritu está sobre nosotros y Él es el que nos da poder y cuando nos delimita de las cosas que no podemos hacer. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado de no ser salvadores del mundo y de que no querramos que la gente sea nuestros salvadores. Hay un límite, pero también hay una conciencia y una identidad. El momento que nosotros entendemos que nuestra identidad es mejor que cualquier gigante, cualquier cosa que se ponga en nuestro camino es un filisteo incircunciso. Es maldito desde el principio y no tiene futuro, porque no tiene promesa.
¿Les parece? Ok, vámonos porque ya nos están apurando, ¿verdad? Ok. Y ni siquiera es tan tarde. Bueno, estamos muy bien. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a hacer algo interesante. Vamos a ponernos de pie. Vamos a poner nuestra mano derecha sobre nuestro corazón, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos para que no nos distraigamos, ¿sí? Y vamos a decirle, Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres un Dios que nos da identidad, Señor. Tú eres un Dios que nos recuerda quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros por ti. Gracias, Señor, por mostrarnos que los gigantes de nuestra vida lo son solamente en apariencia, Señor, porque nosotros somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Y quién se podrá poner contra nosotros si tú estás en nosotros, Padre? El día de hoy tomamos esta palabra, Señor, y tomamos la decisión, Señor, de llevar nuestros problemas, Señor, delante de ti uno a uno, para que tú nos muestres qué tan pequeños son cada uno de ellos. Anhelamos en el nombre de Jesús, Señor, ser tan grandes como David, Señor. Aunque su estatura era pequeña, Señor, su nombre ha sido recordado por la eternidad. Así queremos ser, Señor. Tener un corazón conforme al tuyo y que eso nos lleve a ser recordados como hijos fieles, como hijos bendecidos, Señor, y a todo lugar. Padre, bendigo a cada una de las familias en este lugar, Señor, a cada una de las personas en este lugar, Señor. Y yo declaro, Señor, que cada una de sus dudas, que cada uno de sus temores, que cada uno, Señor, de sus inquietudes, Señor, están en tu control, Señor, en el momento que ellas permitan que tú entres a ese lugar, Señor. Declaro, Señor, que aquí hay hombres fieles que saben llevar a su familia, Señor, a la siguiente dimensión, Padre. Declaro, Señor, que hay mujeres, Señor, que están dispuestas a tomar su lugar, Señor, al lado de su marido, Señor, viviendo una vida gloriosa, Señor, en donde solamente tú te podrás manifestar y dejar ver, Padre. Y declaro, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos dispuestos a que nuestro oído sea abierto para escucharte a ti, Señor, y vivir de esta manera, Señor. Y que podamos, Señor, ir y cumplir nuestro papel, Padre. Libres y por encima, Señor, de toda ley y de todos problemas, Señor. Venciendo y gobernando para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tengan un muy buen domingo.